Hola pequeños matemáticos, mi nombre es Daniel y soy profesor de matemáticas en un instituto del sur de Madrid. Bienvenidos a este vídeo del canal Las Mates de Dani. Este canal nació a la sombra de la colección de libros Aprobar Matemáticas es fácil si sabes cómo, que son unos libros con ejercicios resueltos de distintos cursos que he escrito. Si te gustan los vídeos, puedes suscribirte al canal pulsando suscribirme e introduciendo tu cuenta y clave de Gmail, ya que YouTube es propiedad de Google. En la web aprobarmatemáticasesfacil.es encontrarás materiales liberados, es decir, gratuitos, de mis libros. Este vídeo trata de matrices. En particular vamos a ver la introducción teórica al tema de matrices, y es válido para el curso de segundo de bachillerato en ambas modalidades. Este vídeo se compone de 6 secciones. En la primera de ellas vamos a ver la definición de matriz, qué son las dimensiones y los distintos tipos de matrices que nos podemos encontrar. En la segunda sección podemos encontrar las operaciones con matrices, es decir, suma, resta, multiplicación y producto de una matriz por un número. En el apartado 3, en la sección 3, podemos encontrar la inversa de una matriz. La sección 4 va a tratar sobre el rango de una matriz, que es un invariante que se utiliza mucho en álgebra lineal, tanto en segundo de bachillerato como en cursos posteriores universitarios. En la quinta sección vamos a ver ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales. En la sexta sección vamos a ver aplicaciones de las matrices en distintos campos, tanto para el bachillerato de ciencias como para el bachillerato de ciencias sociales y para cursos universitarios. Comenzamos con la primera de las secciones, es decir, vamos a ver la definición de matriz, qué son las dimensiones de una matriz y los distintos tipos de matrices que tenemos. La primera pregunta es ¿qué es una matriz? Pues bien, una matriz es una tabla ordenada de números que están ordenados como si fueran una especie de tabla Excel o tabla de Word. Es decir, tenemos unos números debajo de otros y unas columnas al lado de otras. Lo importante es que en cada una de las líneas tenemos que siempre hay la misma cantidad de números. Es decir, no podemos tener en una línea 5 números y en la línea de debajo o en la línea de la derecha tener 6 o tener 2 solamente. Tampoco podemos tener ningún hueco al medio. Por ejemplo, tenemos esta matriz que está formada por los números 1, 2, menos 3 en la primera línea, en la segunda línea 2, menos 5, 5. Las matrices siempre se representan entre paréntesis. ¿Para qué? Para distinguirlos de otra operación que vendrá en el siguiente tema, que son los determinantes. También podemos tener matrices en las que nos aparezcan números irracionales o números racionales. Los números que aparecen pueden ser de cualquier tipo, no necesariamente números enteros o números naturales. Por otro lado, encontramos ejemplos de cosas que no son matrices. Por ejemplo, este ejemplo de aquí, tenemos un hueco en la segunda línea. Debemos tener todas las casillas, todas las celdas ocupadas, no solamente algunas de ellas. De igual manera, no podemos tener una primera fila de 3 números con 3 elementos y una segunda fila que tenga 4 elementos. Todas las filas y todas las columnas deben tener los mismos elementos. Y ya que he dicho filas y columnas, vamos a ver qué es una fila y qué es una columna de una matriz. Pues bien, empecemos con una fila. Una fila es una línea horizontal de una matriz, igual que si fueran todas las líneas, todos los pisos que hay en un mismo bloque de viviendas. Y por otro lado, ¿qué es una columna? Pues cada una de las líneas que tiene una matriz que sean verticales, es decir, igual que las columnas de un edificio que van de arriba hacia abajo. Podemos escribir entonces, por tanto, la matriz de esta manera, donde tenemos la primera fila, que sería la fila de arriba del todo, la segunda fila, la tercera fila, que sería la de debajo. Si tuviéramos más filas, pues serían cuarta fila, quinta fila, debajo de estas que tenemos escritas. Y por otro lado tenemos la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna, y así sucesivamente hasta que tengamos todas las columnas y todas las filas numeradas. ¿Cómo se denotan normalmente las matrices? Pues las matrices se suelen llamar con una letra mayúscula.
Se suele empezar con las primeras letras del alfabeto, del abecedario, se suelen empezar con la A, con la B, con la C, aunque en algunas ocasiones también se suele empezar con la M de matriz. Y cada uno de los elementos que tenemos en la matriz los denotamos con la misma letra en minúscula. En este caso, si hemos usado la A para llamar a la matriz, aquí llamamos cada uno de los elementos con la A en minúscula, y con subíndice ponemos la fila y la columna en la que se encuentra, siempre en este orden: primero la fila, después la columna. Por ejemplo, este elemento de aquí, que está en la segunda fila, en la segunda altura, en el segundo piso contando desde arriba, y en la tercera columna, es decir, la tercera línea vertical desde la izquierda, le ponemos el nombre A sub 2, 3, sin coma ni nada, simplemente ponemos los números más en pequeño. Claro, la cuestión es que podemos tener matrices de diferentes tamaños, unas matrices con muchas filas y pocas columnas, o al revés. Esto lo resumimos en las dimensiones de las matrices. Las dimensiones de una matriz es el número de filas y el número de columnas de dicha matriz. ¿Cómo lo escribimos? Pues lo que hacemos es escribir el número de filas, una X de por, de multiplicación, y luego después el número de columnas de la matriz. Para nombrar de manera conjunta todas las matrices que tienen m filas y n columnas, utilizamos este símbolo de aquí, una m en cursiva, que ponemos con subíndices m por n, igual que antes, m filas, n columnas. También podemos escribir de manera alternativa que la matriz A pertenece al conjunto de matrices de m filas y n columnas, o si queremos indicar directamente las dimensiones de una matriz, lo ponemos directamente como subíndice. Es decir, podemos escribir que la matriz que hemos visto en la página anterior pertenece al conjunto de matrices m sub 4 por 3, o podríamos escribir que en las dimensiones de la matriz es A sub 4 por 3 directamente, perdón, 3 por 4, porque tenía 3 filas y 4 columnas. Ahora vemos un par de ejemplos. Por ejemplo, la matriz, esta A matriz A que tenemos aquí, tiene 2 filas, es decir, 2 alturas, 2 líneas horizontales, y tiene 3 columnas, 3 líneas verticales. Por tanto, decimos que pertenece a la que tiene dimensiones 2 por 3, o pertenece al conjunto de matrices de 2 por 3. También, de manera análoga, esta matriz B, observamos que tiene 4 filas, es decir, 4 alturas, 4 plantas en nuestro edificio, y tiene 2 columnas. Entonces decimos que la matriz B pertenece a las matrices de dimensiones 4 por 2. Ahora podemos hacernos otra pregunta, es ¿cuándo dos matrices son iguales? Pues dos matrices son iguales si lo son elemento a elemento. Para ello, en particular, deben tener las mismas dimensiones, es decir, si tenemos dos matrices que tienen diferentes dimensiones, ya automáticamente podemos decir que estas matrices no son iguales. Si tienen las mismas dimensiones, debemos comprobar elemento a elemento, es decir, por así decirlo, casilla a casilla, si tienen el mismo número o no. Introducimos ahora también una operación, pequeña operación que se realiza con matrices, que es la matriz traspuesta. La matriz traspuesta de una matriz es transformar la primera fila de la matriz en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna, la tercera fila en la tercera columna, así hasta que acabemos. Es decir, por así decirlo de cierta manera, es darle la vuelta. Por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos. Tomamos la matriz original 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues su traspuesta es transformar la fila 1, 2, 3 en la primera columna y la segunda fila, que es la 4, 5, 6, en la segunda columna. Así pues tenemos que la matriz traspuesta es esta matriz de aquí, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Para denotar la matriz traspuesta lo que hacemos es poner de superíndice, es decir, como si fuera un exponente, la T de traspuesta. Si tomamos esta segunda matriz, también tenemos la primera fila se transforma en la primera columna, segunda fila en segunda columna, tercera fila en la cuarta columna, en la tercera columna, perdón,
y la cuarta fila en la última columna. Es decir, si tenemos una matriz de dimensiones 2×3, por ejemplo, como era el primer caso, su traspuesta tiene 3 filas y 2 columnas, es decir, es de dimensiones 3×2. Invertimos el orden de las dimensiones. El número de filas pasa a ser el número de columnas y el número de columnas pasa a ser el número de filas. Vamos ahora a estudiar distintos tipos de matrices que podemos encontrarnos a lo largo de nuestro estudio de las matrices. Comenzamos por una matriz fila. Una matriz fila simplemente es una matriz que tiene una única fila, es decir, no tiene varias alturas, sino que solamente tiene una. Por ejemplo, esta matriz de aquí, que solamente tiene una fila y tiene 3 columnas, pero como no decimos nada respecto del número de columnas, puede tener más columnas. En este caso encontramos una matriz fila con 4 columnas. Podríamos tener muchas más o podríamos tener incluso menos. Por así decirlo, lo contrario a una matriz fila sería una matriz columna, es decir, aquella matriz que solamente tiene una columna pero que puede tener muchas filas. Por ejemplo, tenemos esta matriz columna con 3 filas, la matriz A, y también podemos escribir la matriz B que tenga, en vez de 3 filas, que tenga 4 filas. El número de filas no nos afecta para que sea una matriz columna, solamente la condición es que tenga una única columna dicha matriz. Ahora, ¿qué es una matriz cuadrada? Pues bueno, hemos visto que las matrices se asemejan en cierto modo a rectángulos. ¿Qué va a ser una matriz cuadrada? Pues lo que se asemeja a un cuadrado, es decir, aquella matriz que tenga las mismas filas que columnas, es decir, que ambas dimensiones coincidan. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz con 3 filas y 3 columnas, esta es una matriz cuadrada. Y también podemos tener una matriz de 4 filas y 4 columnas. Lo único que nos importa es que ambas dimensiones coincidan, no nos da lo mismo la cantidad de datos, de valores que tengamos. En esta ocasión también tenemos una manera especial de llamar a este conjunto de matrices que es M sub n. Llamamos M sub n al conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n. Este orden es el número de filas o número de columnas que tiene dicha matriz. Ahora pasamos a dos tipos especiales de matrices, que son las matrices simétricas y las matrices antisimétricas, en las que influyen la operación de transposición que hemos explicado antes. ¿Qué va a ser una matriz simétrica? Pues vamos a pensar en la simetría como en geometría. Pues ahí lo que teníamos era que si una figura era simétrica si las dos mitades eran iguales. Pues aquí vamos a tener lo mismo. Una matriz va a ser simétrica si es igual respecto a ¿qué? Respecto a la diagonal. ¿Qué es la diagonal principal de una matriz? Pues los elementos que están en primera fila y primera columna, segunda fila y segunda columna, tercera fila y tercera columna. Es decir, por así decirlo, los que están en la diagonal, si esto lo consideramos como un cuadrado. Entonces, aquí lo que observamos es que el elemento que está en la primera fila y segunda columna vale lo mismo que el que está en la segunda fila y primera columna, es decir, el que está enfrente respecto de esta diagonal principal que hemos trazado aquí. El menos 6, pues lo mismo. ¿Cuál es el que está enfrente? ¿Qué elemento está enfrente de este de aquí? Pues este de aquí abajo. También coinciden, y lo mismo con los menos 9. En este caso, en los elementos de la diagonal podemos tener cualquier número. Eso no va a ocurrir en las matrices antisimétricas, que ahora veremos. Tenemos aquí un segundo ejemplo que ocurre lo mismo. Si dibujamos la diagonal principal, es decir, los elementos 3, 5, menos 3 y 0, y doblamos, por así decirlo, la matriz respecto de esa diagonal, tenemos que los números que coinciden en posición también coinciden en valor numérico. Es decir, este menos 6 coincide con este menos 6, el 6 de la primera fila y tercera columna coincide con el 6 de la tercera fila y primera columna, este menos 8 coincide con este menos 8, el 9 coincide con el 9, este 0 coincide con este 0 y este 7 coincide con este 7. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí un 1 y aquí un 0, no es una matriz simétrica, simplemente es una matriz. Igual que he hablado de la matriz, de la diagonal principal de una matriz, también tenemos la diagonal secundaria. Es decir,
aquella diagonal, aquel conjunto de elementos que están en el opuesto, por así decirlo, es decir, la posición que los elementos que están en posiciones de tal manera que las dos dimensiones suman n más 1. Es decir, todos los elementos que fila más columna en este caso suman 5. Es decir, si aquí estamos en el 9, que es el elemento que está en la primera fila y la cuarta columna, 4 más 1 suma 5. Aquí 3 más 2 suma 5. Aquí también 2 más 3 suma 5. Y aquí la cuarta fila y la primera columna, 4 más 1 también suma 5. Es decir, los elementos 9, menos 8 y 9 están en la diagonal secundaria. Todas las matrices tienen una diagonal principal y una diagonal secundaria. Lo que pasa es que no siempre coinciden con la idea que tenemos nosotros de diagonal de un polígono. Esto solo va a ocurrir cuando tengamos una matriz cuadrada. Por eso son tan interesantes y tan importantes las matrices cuadradas, entre otras cosas, claro. Una vez que ya hemos visto lo que quiere decir una matriz simétrica, vamos a ver qué es una matriz antisimétrica. Pues aquí la idea es parecida. Lo que vamos a tener es que una matriz es antisimétrica si los elementos que están en esa posición de transposición tienen signo opuesto. Es decir, nosotros tenemos nuestro 7 y el que está en la posición de simetría, por así decirlo, es el opuesto, menos 7. Enfrente del menos 6 tenemos un más 6. Enfrente del 9 tenemos un menos 9. Esto también debe ocurrir para los elementos de la diagonal principal. Es decir, el número que está aquí debe ser igual al opuesto del número que nos queda en esta posición al transponer. Por eso siempre todos los elementos de una matriz antisimétrica deben ser 0. Los elementos de la diagonal, de una matriz antisimétrica deben ser ceros. Consideramos aquí un segundo ejemplo, en el que también de nuevo vemos que el opuesto del menos 6 es este 6, el opuesto de este 6 es el menos 6, el opuesto del 4 es el menos 4, el opuesto del 9 es el menos 9, el opuesto del menos 1 es el 1 y el opuesto de este 2 es el menos 2 que está enfrente. ¿Qué es una matriz diagonal? Nos preguntamos ahora. Pues una matriz diagonal es una matriz que solamente tiene valores no nulos, es decir, valores que nos puedan interesar para algo, para lo que sea, en la diagonal. Por ejemplo, tenemos esta matriz de aquí, el menos 1, 6, 7, que solamente tiene valores no nulos en la diagonal. Vemos que fuera de la diagonal, es decir, por arriba y por abajo, tenemos ceros. Dentro de las matrices diagonales tenemos un tipo muy especial, muy particular, que son las matrices identidad. Estas matrices son matrices diagonales que todos los elementos valen 1. El nombre identidad no es aleatorio. Es importante, ¿por qué? Porque estas matrices identidad van a ser los elementos neutros, es decir, las identidades respecto a los productos de matrices que vamos a ver posteriormente. Por ello son bastante importantes. Pasamos ahora a dos tipos de matrices que también están relacionados entre sí. Por un lado la matriz triangular superior y por otro lado las matrices triangulares inferiores. La matriz triangular inferior es aquella matriz que solamente tiene información, por así decirlo, es decir, valores no nulos, en la parte superior de la diagonal o en la propia diagonal. Es decir, tenemos una matriz de esta forma, en la que debajo de la diagonal solamente tenemos ceros. Nos da lo mismo que esta matriz sea de 3×3 o de 4×4 o de 2×2. Es importante que sean cuadradas para lo que nos interesa a nosotros. También podemos tener valores 0 en la propia diagonal o por la parte superior de la diagonal, no pasa nada. Lo importante es que lo que está debajo de la diagonal siempre sea 0. Lo que suceda en la parte superior no nos importa tanto. De manera análoga, una matriz triangular inferior es aquella que tiene valores no nulos debajo de la diagonal solamente, y en la parte de arriba todos son ceros. Por ejemplo, nos encontramos esta matriz de aquí, en la que en la parte de arriba de la diagonal, que sería el menos 1, 3, 8, la parte de arriba serían estos tres valores de aquí, tres elementos, son todos ceros. De igual manera, en esta matriz de 4×4 tenemos una matriz que es triangular inferior. ¿Qué es una matriz nula? Pues una matriz nula es aquella matriz en la que solamente tenemos ceros.
puede ser de cualquier dimensión, puede ser cuadrada, no cuadrada, pero lo que nos importa es que solamente tenga ceros, todos sus elementos sean nulos. De ahí el nombre, claro. Por último, pasamos al último tipo de matriz que nos va a interesar, y esto nos va a interesar cuando pasemos a la sección de rango de una matriz. Una matriz escalonada es aquella matriz en la que en cada fila hay más ceros colocados a la izquierda que en la fila anterior. Por ejemplo, en esta matriz que tenemos aquí, en la primera fila tenemos 0 ceros, ningún cero. En la segunda fila, al lado de la izquierda, tenemos un 0. Aquí encontramos un valor que no es, entonces aquí paramos de contar. Y en la tercera fila tenemos 2 ceros. Entonces esta matriz, en la que en cada uno de las filas tenemos más ceros, se llama escalonada. Podemos ver aquí que tenemos una especie de escalones al lado inferior izquierdo. De igual manera, tenemos esta matriz de aquí que también es una matriz escalonada. En la primera fila no hay ningún cero. En la segunda fila tenemos un 0. En la tercera fila tenemos 2 ceros. Y en la cuarta tenemos 4 ceros. Podemos encontrarnos más ceros de lo que sería lo razonable. Alguien podría pensar, oye, si en la primera fila no hay ninguno, en la segunda hay 1 y en la tercera hay 2, pues en la cuarta debe haber 3. No necesariamente. La condición que nos interesa es que haya más ceros que en la fila anterior. Es decir, si incluso este 9 de aquí se transformase en 0, seguiríamos teniendo una matriz escalonada, porque tendríamos un 0, aquí tendríamos 3, y aquí tendríamos 4 ceros. Lo que nos interesa es que haya cada vez más ceros, no que haya uno más estrictamente que en la anterior. Bien, estos son todos los tipos de matrices que nos vamos a poder encontrar a lo largo de nuestros estudios de las matrices. Entonces, vamos a pasar ahora al bloque, a la sección de operaciones con matrices. Vamos a estudiar todas las operaciones que más o menos consideraríamos normales, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, y vamos a ver cuáles se pueden hacer, cuáles no y cuándo se pueden hacer. En primer lugar, comenzamos por la más sencilla, que es la suma de matrices. Entonces la pregunta es, ¿podemos sumar cualquier par de matrices? La respuesta es no. Solamente podemos sumar matrices que tengan las mismas dimensiones, es decir, si las matrices del conjunto de matrices de 3×2 solo se pueden sumar entre sí. No podemos sumar una matriz de 3×2 con una de 4×4, por ejemplo. La suma de dos matrices se realiza elemento a elemento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a sumar primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento y así sucesivamente. La fórmula que se suele escribir en este caso es esta de aquí. El elemento que está en la matriz suma en la posición IJ es la suma del elemento de la misma posición de la primera matriz más el elemento que está en la misma posición en la segunda matriz. Las dimensiones de la nueva matriz van a coincidir con las de cada uno de los sumandos que teníamos al principio, no van a variar. Entonces, si teníamos una matriz cuadrada de orden 2 sumada con otra matriz de orden 2 cuadrada, el resultado de la suma va a ser también una matriz cuadrada de orden 2, no va a variar nada. Para ver ejemplos tenéis en la descripción otro vídeo de operaciones con matrices. No las añado aquí porque si no quedaría un vídeo excesivamente largo y no quiero vídeos de 1 hora en mi canal, así gratuitamente. ¿Se pueden restar dos matrices? Pues igual. Solamente se van a poder restar dos matrices que tengan las mismas dimensiones, es decir, matrices de 3×2 con matrices de 3×2, pero no una matriz de 3×2 con una matriz de 3×3, por ejemplo. ¿Cómo se van a restar las dos matrices de las mismas dimensiones? Pues de nuevo se realiza mediante elemento a elemento. Es decir, vamos a restar el elemento que está en la primera fila y primera columna de la matriz A con el elemento que está en la primera fila y primera columna de la matriz B. Luego hacemos lo mismo con la segunda fila, con la tercera, etcétera, 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 con cada uno de los elementos que tengamos. ¿Y cuáles son las dimensiones de la matriz resta? Pues la misma que cada uno de los dos sumandos, cada una de las dos matrices que intervienen en la resta, mejor dicho.
Ahora, en vez de pasar directamente a la multiplicación de dos matrices, voy a pasar a la multiplicación de una matriz por un escalar, es decir, una matriz por un número. ¿Se puede multiplicar cualquier matriz por cualquier número? Pues después de dos negativas nos encontramos la primera afirmación. Sí se puede multiplicar cualquier matriz por cualquier número. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues el producto de una matriz por un número se realiza multiplicando el número que está delante de la matriz, o detrás, me da lo mismo, por cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, se define como el número por cada uno de los elementos que componen la matriz. Lo mismo que antes, para ver ejemplos los tenéis en el otro vídeo que aparece en la descripción de este vídeo. Y la pregunta siguiente es, ¿cuáles son las dimensiones de la nueva matriz? Pues de nuevo coinciden con las dimensiones de la matriz original, no cambian. Si la matriz original era de dimensiones 3×2, la nueva matriz va a seguir teniendo dimensiones 3×2. Bien, ahora pasamos al producto de dos matrices. La primera pregunta, igual que antes, es estudiar, saber cuándo se pueden multiplicar dos matrices. ¿Se pueden multiplicar dos cualesquiera? Pues la respuesta es negativa. Para poder multiplicar dos matrices, lo que debe pasar es que el número de columnas de la primera matriz sea igual que el número de filas de la segunda matriz. Y en tal caso sí se puede multiplicar. Si no, no. Entonces, para multiplicar dos matrices, sabiendo una vez que se puede multiplicar, lo que debemos hacer es multiplicar cada fila por cada columna. Este producto se debe hacer como el producto escalar que vimos en cuarto de secundaria, es decir, el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, más el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, más el tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna, y así sucesivamente hasta que terminemos con todos los términos de la fila o de la columna que tienen la misma longitud. Entonces la cuestión es que una vez que hemos hecho esto, colocamos esa suma en la casilla correspondiente, en la celda correspondiente a la fila en la que hemos utilizado para multiplicar, y la columna en la misma columna que hemos utilizado para multiplicar de la segunda de las matrices. Todo esto se escribe de la siguiente manera. Tenemos las dos matrices, las dimensiones, como ya hemos comentado, debe ser igual el número de columnas de la primera que el número de filas de la segunda, y lo que hacemos para calcular el valor que va a ir en la casilla IJ es multiplicar tal y como hemos dicho, es decir, un producto escalar. Desarrollado para que se vean un poco mejor los productos, tenemos esta expresión de aquí. En este vídeo no voy a poner ejemplos porque se haría demasiado largo y no es cuestión. Entonces, una vez que tenemos este producto, lo que debemos hacer es ver dónde se coloca. Entonces, lo que hacemos es multiplicamos, si por ejemplo multiplicamos la primera fila por la segunda columna, por la primera columna, lo que hacemos es multiplicar A11 por B11 más A12 por B21 más A13 por B31. ¿Este producto dónde lo colocamos? Pues en la primera fila y primera columna, es decir, ese producto lo colocamos en esta posición. ¿Qué producto colocamos aquí? Pues el de la primera fila con segunda columna, es decir, A11 por B12, A12 por B22 más A13 por B32. Una vez que hemos terminado con todas las filas y todas las columnas, hemos terminado ya el producto, ya no hay que hacer nada más. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de la matriz producto? Pues bien, se sabe que esta matriz tiene tantas filas como tiene la primera matriz del producto y tiene tantas columnas como la segunda matriz del producto. En este caso, vemos que la primera matriz tiene 3 filas, por tanto la matriz resultado tendrá también 3 filas, y la segunda matriz, que tiene 2 columnas, tiene como resultado también el producto 2 columnas. Nosotros sabemos que, bueno, es muy conocido eso de que el orden de los factores no altera el producto, pero eso en matrices no funciona así. El producto de matrices no conmuta, es decir, si yo ahora quisiera multiplicar la matriz B por la matriz A, ni siquiera podría, porque si coloco esta matriz
a la izquierda, lo que voy a tener es que multiplicar B11 por A11, ¿vale? Más B12 por A21, pero se me queda suelto este valor de aquí del A31, entonces no puedo hacer ese producto. Debe tener tantas columnas la primera matriz como filas la segunda, si no es imposible. Después del producto de matrices, ahora deberíamos preguntarnos qué ocurre con las potencias. La potencia, como bien sabemos, es un producto de factores que son iguales. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer la potencia de cualquier matriz? Y la respuesta es que no, de nuevo. Para que se pueda hacer el cuadrado de una matriz, o el cubo, o la cuarta potencia, o la que sea, debe ser una matriz cuadrada. Si no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando ponemos una matriz al lado de la otra para multiplicarlas, el número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda. Pero claro, las dos matrices son iguales, es decir, el número de filas de una debe coincidir con el número de columnas de ella misma. Entonces debe ser una matriz cuadrada. Una vez que hemos llegado a esta conclusión, para hacer la potencia de una matriz, lo que se hace es, como en cualquier potencia, multiplicar por sí misma la base tantas veces como nos indique el exponente. Para ver ejemplos de estas operaciones de suma, resta, multiplicación, tenéis los vídeos correspondientes en la descripción de este vídeo, que también podéis buscar directamente por el canal. La siguiente operación, ¿cuál sería? La siguiente operación sería la división, pero no está. Y no está no es que no esté porque se me haya olvidado, sino porque es que tenemos un problema, y es que no se pueden dividir matrices. Entonces lo que encontramos para hacer esta especie de, entre comillas, división, es definir la matriz inversa. Nosotros sabemos que dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por 0,5. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el 0,5, que es un medio, y el 2 son inversos uno del otro. ¿Qué quiere decir que sean inversos? Porque si multiplicas 0,5 por 2 nos da 1. Entonces lo que vamos a hacer es, de una manera parecida, es definir una matriz inversa para poder hacer esa especie de división. Pero no es una división como tal. Y uno de los errores más típicos en los exámenes es poner la división de la matriz A entre la matriz B. Eso no funciona, no existe. Es un error grave de concepto. Entonces, nosotros vamos a tratar solamente inversas para matrices cuadradas. Entonces, una vez que tenemos una matriz cuadrada A, llamamos inversa, que lo denotamos como A elevado a menos 1, ponemos el exponente igual que si fuera un número, a la matriz que cumple que multiplicada por sí misma, que la matriz multiplicada por esta A elevado a menos 1 nos da el 1. ¿Qué es el 1 en las matrices? Pues la identidad de orden n, es decir, matriz cuadrada con todo unos en la diagonal y ceros fuera. Si la matriz es cuadrada, además tenemos que estos dos productos dan lo mismo, es decir, me da lo mismo multiplicar la inversa por la derecha o la inversa por la izquierda. Para una matriz no cuadrada, eso ya es temario de álgebra lineal de carreras universitarias, a esta matriz A a la menos 1 que solamente se multiplica por la derecha, se le llamaría inversa por la derecha. Si encontramos que da la identidad al multiplicar por la izquierda por esta A elevado a menos 1, lo que tenemos es que esta es una inversa por la izquierda. Pero ahora no quiero entretenerme más en esto. Para encontrar la matriz inversa de una matriz tenemos varias opciones. La primera de ellas es utilizar sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, si tenemos una matriz de 2×2, la inversa va a ser también de 2×2, pues ponemos que los elementos de esta matriz inversa son x, y, z y t, por ejemplo, planteamos un sistema de ecuaciones y lo resolvemos. Este método es correcto, por supuesto, pero más allá de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas es un poco difícil, es un poco rollo. Entonces se puede utilizar un segundo método, que es el método de Gauss-Jordan, que consiste en ir haciendo transformaciones en la matriz en una cierta manera que vemos en otro vídeo para obtener la matriz inversa de otra manera más sencilla. Y en el tema siguiente, en el tema de determinantes, tenemos una tercera manera, que es utilizar la inversa mediante el cálculo de matrices adjuntas y de determinantes. Para ver
cómo se calculan las inversas, los distintos métodos, como ya he comentado, podéis ver el vídeo correspondiente que tenéis en la descripción. Pasamos al siguiente apartado, ya no tenemos más operaciones que ver para el segundo bachillerato, y el siguiente apartado es el estudio del rango de una matriz. El rango de una matriz es un invariante que nos interesa especialmente porque está relacionado con el cálculo de las inversas. Para ello, lo primero que debemos ver es definir qué son líneas, ya pueden ser filas o columnas, linealmente independientes. Unas filas son linealmente independientes si la única manera de conseguir la fila o columna todo completo con ceros es multiplicar cada una de las filas o columnas que tengamos por 0. Es decir, que la única manera de tener un 0 aquí a la derecha es que este sea 0, este sea 0, este sea 0, este sea 0, todos ceros. Es decir, dicho de otra manera, que no podemos escribir una fila como combinación de otras, es decir, como suma, resta de otras filas. Podemos sumar o restar una fila varias veces si es necesario. Entonces, esta es la definición de linealmente independientes. Los que sois de bachillerato de ciencias lo volveréis a ver esta definición en el bloque de geometría. Para los que sois de bachillerato de ciencias sociales, esta es la única vez que lo vais a ver, en segundo. Entonces lo que hacemos es definir el rango de una matriz como el número de filas o columnas que son linealmente independientes dentro de la matriz A. Me da lo mismo considerar las filas o las columnas para estudiar que sean linealmente independientes, porque hay un teorema que nos dice que el número de filas independientes es igual que el número de columnas independientes en cualquier matriz que cojáis. Entonces la parte buena es esa, no nos da lo mismo hacerlo por filas o por columnas. Lo importante es saber cuántas hay que sean independientes. Pero claro, esto implica hacer unos sistemas de ecuaciones un poco extraños tal y como está planteado. Entonces para ello, para calcular el rango de una matriz, se suele utilizar el método de Gauss, que de nuevo consiste en realizar unas transformaciones a las filas de la matriz hasta que encontremos una matriz escalonada, y entonces las transformaciones que hacemos, lo importante que tienen es que no varían el rango de la matriz. Entonces el rango de la matriz inicial coincide con el rango de la matriz del final, y calcular el rango de una matriz escalonada es muy sencillo, porque coincide con el número de filas que no son ceros. Bien, para ver cálculo de rangos, de nuevo os remito al vídeo correspondiente que tenéis en la descripción del canal, y pasamos al siguiente apartado, que es el estudio de ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales. No hemos terminado solo con las operaciones, también tenemos ecuaciones, es decir, en alguna ocasión queremos encontrar la matriz X que cumple cierta condición. Además, este tipo de ejercicios es muy típico de selectividades, al menos en Madrid. Entonces son interesantes de resolver. Está relacionado también con lo que hemos visto en el punto 3, es decir, con la inversa de una matriz. En muchas ocasiones, para llegar a encontrar la matriz solución, debemos encontrar la matriz inversa de una de las matrices que están en el enunciado. La primera pregunta es, ¿qué es una ecuación matricial? Pues una ecuación matricial es una ecuación en la que la incógnita es una matriz. ¿Qué dimensiones tiene la matriz? Pues depende de la ecuación que tengamos. ¿Siempre existe la solución de una matriz, de una ecuación matricial? Pues no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es despejar la matriz X y realizar las operaciones. Estas operaciones hemos visto que no siempre son resolubles, no se pueden hacer siempre. Entonces, para ello siempre usamos el mismo algoritmo. El primer algoritmo es despejar la matriz X, es decir, despejar la matriz solución, la matriz que queremos calcular, y posteriormente realizar las operaciones que nos ha marcado ese despeje que hemos hecho. Al despejar la matriz X hay que tener en cuenta un pequeño detalle, o problema mejor dicho, y es que recuerdo que no se puede dividir entre matrices. Nosotros cuando tenemos una ecuación de primer grado como 2x igual a 8, lo que hacemos es pasar el 2 dividiendo. Pero ahora no podemos pasar la matriz dividiendo. Entonces lo que hacemos es multiplicar por la matriz inversa a los dos lados de la igualdad. Para ver ejemplos de esto que estoy explicando así de una manera un tanto genérica,
tenéis los vídeos en el canal también para ver cómo resolver ecuaciones matriciales. También podemos encontrar sistemas de ecuaciones matriciales, es decir, varias ecuaciones con matrices incógnitas, siempre las mismas incógnitas. Y de nuevo, ¿se pueden resolver todos? Pues no. Si teníamos problemas con una sola ecuación, al tener más ecuaciones, pues tendremos todavía más problemas. ¿Cuál es el objetivo primero que debemos cumplir para poder resolver un sistema de ecuaciones matriciales? Por lo primero, despejar las matrices X e Y. Aquí he supuesto que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son X e Y. Podemos tener un sistema con más incógnitas. Y ahí, bueno, pues ya tendríamos que utilizar alguna técnica parecida al método de Gauss que utilizábamos el año pasado para resolver sistemas o similar. Una vez que hemos despejado las matrices X e Y, debemos realizar las operaciones correspondientes para encontrar las matrices soluciones. Y ya está. Si el sistema de ecuaciones es un sistema lineal, es decir, si no tenemos exponentes en las matrices, no es necesario comprobar la solución, simplemente hemos llegado a una solución que sabemos que es válida. Si no estamos seguros, podemos sustituir las matrices X e Y en las ecuaciones iniciales y comprobar si cumplen o no las ecuaciones iniciales. Bien, por último, vamos a pasar a las aplicaciones de las matrices. Claro, hemos estudiado un objeto totalmente nuevo que se parece mucho a una tabla de Excel, pero no sabemos todavía para qué. Entonces aquí os pongo 4 aplicaciones que son las más comunes a nivel segundo de bachillerato. La primera de ellas es el tratamiento de la información, es decir, podemos poner cierta información de una situación real en una matriz y luego podemos o bien sumar dos matrices o bien multiplicarlas para obtener ciertas soluciones a ciertos problemas. En algunas ocasiones mis alumnos me dicen que los problemas que propongo son muy sencillos, pero claro, hay que combinar la dificultad de los problemas con el poder resolverlos en segundo de bachillerato. Acordaos que no se puede hacer una raíz cuadrada de una matriz, no se pueden hacer cosas un poco extrañas con matrices. Entonces por eso los problemas son relativamente sencillos. Después encontramos matrices asociados a grafos. Los grafos son básicamente dibujos que nos están marcando maneras de llegar de una ciudad a otra o cosas similares. Entonces existen lo que se llaman matrices de adyacencia, que lo que hacen es resumir esa información en una matriz. Operar con esas matrices lo que quiere decir es encontrar caminos para poder ir de una ciudad a otra de manera directa o no directa. Esto se utiliza en problemas de programación lineal más adelante. Por otro lado, tenemos otra aplicación que es que las matrices nos sirven para definir de manera sencilla movimientos en el plano o en el espacio. Nosotros sabemos lo que es una traslación, sabemos lo que es una simetría en el plano, podemos intuir lo que es lo mismo en el espacio, pero si empezamos a componer esos movimientos y queremos encontrar las ecuaciones de esos movimientos, tenemos un pequeño problema, porque no siempre es sencillo. Entonces, si podemos escribir la matriz de una traslación, la matriz de una homotecia, la matriz de una rotación y luego componerlas, que es lo mismo que multiplicar las matrices, hemos ganado casi todo. Ya no necesitamos hacer operaciones extrañas para encontrar los valores de esas ecuaciones del movimiento, sino que nos la dan ya las matrices. Y por último, también nos sirve para el estudio de aplicaciones lineales. Una aplicación lineal básicamente es una función que no tiene cuadrados y que todos los términos tienen grado 1. Es decir, por ejemplo, una aplicación lineal sería 3x más 2y. Muy parecido a las ecuaciones, sí. Es que al final todo está relacionado, ya sabéis. Entonces también tendréis un vídeo en el que explico más despacio las aplicaciones de las matrices a las distintas ramas de las matemáticas a nivel segundo de bachillerato. En este momento deberíais mirar ejercicios para poder ir haciendo alguno. En este caso, también quizá antes que los ejercicios estaría bien que vierais los demás vídeos con ejemplos, porque en este vídeo no he puesto ningún ejemplo de operaciones, ni cálculo de rangos, ni de inversas, ni nada.
Y por último, quiero recordaros que si os ha gustado este material podéis encontrar más materiales en la web aprobarmatemáticasesfacil.es. Muchas gracias por la atención y muchísimo ánimo con el matemáticas.